¿Cómo están? Soy Charlie de Carisma al Instante y hoy quería hacer un análisis sobre Steve Jobs y en particular sobre el liderazgo, porque al contrario de muchas personas que me has escuchado analizar antes, Steve Jobs no era la persona más querida del mundo. De hecho, muchas de las personas que trabajaron con él lo describirían como una persona bastante difícil de tratar. Sin embargo, tenía la capacidad para inspirar y liderar a las personas. Cuando volvió a Apple para cambiarla por completo, tenía empleados, clientes, inversores y todos dudaban del potencial de la empresa. Pero él encontró la forma para que la compañía llegase a ser la más rentable del mundo en su mejor momento. Así que quiero contarles cómo es que lo logró y comenzó con una aspiración. There needs to be someone who is sort of the keeper and reiterator of the vision. Because there's just a ton of work to do. And a lot of times, you know, when you have to walk 1,000 miles and you take the first step, it looks like a long ways. And it really helps if there's someone there saying, well, we're one step closer. You know, the goal definitely exists. It's not just a mirage out there. So in 1,001 little and sometimes larger ways, the vision needs to be reiterated. I do that a lot. Este es quizás el rol más importante que debe adoptar un líder. Debe fijar metas claras, alcanzables y convincentes, sin importar si estás frente a un grupo pequeño de personas o frente a una empresa, porque todo grupo se destruye si no existe una visión compartida. Es necesario que exista un propósito que les mantenga unidos, una visión que esté en la mente de todos para que todos se muevan en la misma dirección y para que la empresa o el grupo avance en conjunto. Por eso quiero contarles cuál fue exactamente la visión que construyó Steve Jobs para Apple y por qué fue tan cautivadora. What we're about isn't making boxes for people to get their jobs done, although we do that well. We do that better than almost anybody in some cases. But Apple's about something more than that. Apple, at the core, its core value is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. Presta atención, esta es la visión central, el valor principal, la meta final, como sea que quieras llamarla, que Steve Jobs les presentaba a sus empleados y a la gente que compraba sus productos. Las personas que realmente lo desean pueden cambiar el mundo. Y quiero contarles por qué este lema, si bien suena muy amplio, es en realidad increíblemente efectivo. Primero, porque es muy simple. Casi todas las campañas de marketing que has visto de Apple o de Steve Jobs pueden resumirse en pocas palabras, hasta en una oración. Y si haces memoria, recordarás la campaña para el iPod que rezaba 1000 canciones en tu bolsillo. La primera vez que oí hablar a Steve Jobs sobre un ordenador, dijo que era como una bicicleta para el cerebro. Tu lema, tus valores centrales deben ser muy simples porque tus empleados, la gente que depende de ti y las personas que compran tus productos tienen que ser capaces de transmitírselos de manera rápida a otras personas que los rodean. El paso número 2 te va a sonar un poco contradictorio y es que no se trata de decir sí, vamos a ser la compañía número 1 en todo el mundo, que es la misión compartida por muchas compañías. La verdad es que va más allá de ser el número 1, va más allá de ganar mucho dinero, se trata de satisfacer una necesidad humana elemental que es hacer algo que en verdad importe, ¿verdad? Se trata de hacer algo que tenga un efecto duradero que pueda realmente cambiar el mundo. Si por ejemplo tu visión es motivar a las personas a un nivel emocional y solo les dices que van a ganar más dinero, tu visión no va a ser efectiva. Y algo muy importante es que Steve Jobs no tenía solamente esta visión en su mente, sino que vivía de acuerdo a ella. Mucha gente cuando habla sobre los objetivos de su compañía o hasta sus propios objetivos personales, son solo palabras adornadas que no significan nada para ellos. Steve Jobs no dudaba en descartar productos porque él no creía que podían cambiar el mundo o productos que Apple no era excelente fabricando. Constantemente estaba concentrado en hacer que su gente llegue a ser algo grande que pueda cambiar el mundo y así logró semejante éxito cuando lanzó el iPod o el iPad e incluso el iMac antes. Fue ese constante esfuerzo por seguir su visión lo que lo hizo tan grande. Eso es lo que lograba inspirar a las personas que lo rodeaban. Y si analizamos a sus empleados, como haremos en un momento, verás que entendieron bien el mensaje de Steve. I have to say, of all the people I've met, there was nobody, clearly nobody like Steve. When you were next to him and he was talking to you, you could feel the electricity in your body. You could feel his charisma. And it wasn't just because he was a cult leader or anything. You just actually could feel it because I'm not necessarily a cult follower. And he made you feel, he could inspire you. He made you feel like you could do anything. And as long as you believed that, you really could do anything, as long as you're willing to sacrifice everything else.
Acabas de escuchar lo que Steve lograba en la gente que lo rodeaba y en la gente que trabajaba para él. Les hacía sentir que realmente podían cambiar el mundo y que cualquier cosa era posible si trabajaban lo suficiente. Y es por eso que estaban dispuestos a exigirse tanto para cumplir con las cosas que Steve les pedía. Cosas que, para ser sinceros, a veces eran tecnológicamente inalcanzables, ridículas y muy difíciles de lograr. Pero al final lo lograban porque esa visión de Steve era lo que los impulsaba a creer que podían lograrlo. Que las personas que realmente lo desean pueden cambiar el mundo. Y de hecho su visión no era la única característica particular de Steve Jobs, hay muchas otras. Y otra cosa que me interesa analizar es algo que volvía locos a todos y es que casi siempre Steve hablaba con metáforas. Escúchalo. Sun is, if you will, our friend, because they're going to spend their marketing money to convince people to move into the segment. But the minute they've made their choice to move into the segment, whether we've convinced them or Sun has convinced them, Sun and Next are mortal enemies. En ese fragmento dice enemigos mortales, y no es algo que esperaríamos escuchar de una persona que habla sobre ordenadores, microprocesadores y oficinas en una charla sobre competencia publicitaria entre compañías. Sin embargo, con eso motiva a las personas. In other words, if we zoom out at the big picture, it would be a shame to have lost the war because we won a few battles. And I sort of feel like I and some of the rest of us are concentrating too much on the smaller battles. And we're not keeping the war in perspective, and the war is called survival. Habla sobre supervivencia, guerra, batallas. Todos esos son términos que están ligados a emociones humanas básicas que se remontan a cientos, si no miles de años en la historia. Y las personas tienen muchas referencias en las que pensar cuando se mencionan batallas, métodos de supervivencia, por la historia de la humanidad misma y algunos por experiencia personal. Así que cuando hables en estos términos, con ese tipo de metáforas y no solo dices, bueno, vamos a tener que hacer esto porque si no vamos a perder nuestros trabajos, es cuando logras comprometer emocionalmente a las personas y eso es algo que Steve Jobs hacía increíblemente bien con sus empleados. Well, Big Blue dominates the entire computer industry. The entire information age. Was George Orwell right? Ahí lo tenías a Steve Jobs hablando sobre IBM, el gigante azul, y sobre cómo tenía captada la mayor porción de clientes en los años 80. Y si bien no es un discurso que me encante, es muy efectivo porque crea un enemigo. En el transcurso de la historia de Apple, Steve Jobs siempre tuvo un enemigo en mente. En algún momento fue Microsoft, el gigante azul, otras veces el conformismo en general, o la gente que usa PC versus la gente que usa Mac. Siempre existe una antítesis presente en sus discursos, y de nuevo, tener un enemigo en mente es lo que motiva a las personas, porque les hace sentir que su supervivencia está en juego, que tienen que ganar una batalla y eso les hacía trabajar esforzándose más. No es una estrategia que me guste porque no creo que el mundo tenga que estar dividido en bandos opuestos todo el tiempo, pero esta estrategia le funcionaba a Steve Jobs y realmente hacía que la gente se esfuerce más por él. Así que primero debes empezar con una visión clara y simple que ponga a las personas tirando para un mismo lado como algo que los motive. A eso le añades esos términos cargados de metáforas que en el caso de Steve Jobs eran guerras, supervivencia, etc. Y además el elemento de tener un enemigo colosal contra el que debían combatir y luchar. Estos componentes hacen que las personas se apasionen por algo, pero todo pierde sentido si falta un componente. Y por suerte Steve Jobs tenía de sobra. Lo esencial aquí es la convicción. Steve Jobs creía al pie de la letra todo lo que decía, tenía esta visión sobre el mundo que él realmente creía que se iba a volver realidad y cuando hablaba con las personas podían sentir lo mucho que él creía en lo que decía y era lo que los impulsaba a seguir la línea de pensamiento de Steve. Y ahora me interesa hablarles sobre John Sculley. Este era el hombre que era jefe de Apple cuando Steve Jobs trabajaba allí y Sculley en ese momento era también jefe de Pepsi y en este fragmento cuenta cómo Steve lo impulsó a dejar su cómodo puesto en Pepsi. And then he looked up at me and just stared at me with this stare that only Steve Jobs has. And he said, "Do you want to sell sugar water for the rest of your life? Or do you want to come with me and change the world?" And I just gulped because I knew I would wonder for the rest of my life, what I would have missed. Ahí lo tienes, así es como puedes motivar a las personas. Ahora no tengo mucho tiempo para hablar sobre cómo desarrollar convicción y quizás en otro video más adelante pueda hacerlo, pero si están interesados háganmelo saber en la caja de comentarios, pero la idea en general es que la convicción se puede notar en una persona por las palabras que elige usar. Las palabras que usamos reflejan cómo nos sentimos todo el tiempo, y si escuchas a Steve Jobs notarás que la mayoría de las veces no hablaba en términos de posibilidad, sino que hablaba sobre certezas. Él diría, por ejemplo, nosotros somos esto, vamos a lanzar este producto, y hablaba como si las cosas ya hubiesen pasado, lo cual es una estrategia similar a la de Conor McGregor, por si recuerdas ese video,
Y quiere mostrarles un ejemplo de cuando volvió a Apple y cómo él hablaba sobre el resurgimiento de la compañía y no decía quizás haremos esto, podremos hacer esto, decía vamos a hacer esto. I really deeply appreciate all of the commitment that's in this room and with the people not in this room to turning this company around. This company is absolutely going to turn around. As a matter of fact, I think the question now is not can we turn around Apple. I think that's the booby prize. I think it's can we make Apple really great again. Ahí lo podías escuchar, esa compañía definitivamente iba a cambiar. Lo que te recomiendo ahora que hagas en lo personal es que prestes bastante atención a las palabras que usas cuando intentas persuadir a alguien. A veces decimos exactamente lo que pensamos y mostramos exactamente cómo nos sentimos. Por eso presta atención y escucha si estás hablando con convicción o de hecho lo que dices revela que te sientes inseguro sobre ti mismo. Esto no es algo que puedas fingir, es algo que está presente en miles de microexpresiones, en tu tono de voz y en las palabras que eliges. Así que si quieres hablar con convicción, primero debes sentir confianza en ti mismo. Hice un video aparte de este para mostrarte un método probado para aumentar tu confianza en solo 60 segundos, para que puedas hablar con la convicción de alguien como Steve Jobs. Esto es algo que yo personalmente hago antes de grabar un video, antes de tener que presentarme en algún lugar, y que básicamente te saca de ese estado de nerviosismo, ansiedad en el que no te sale ninguna palabra, para que logres hablar con mucha más fluidez y más comprometido con lo que dices, y también para que logres comunicar lo que tienes que decir de una manera mucho más efectiva. Si te interesa el video, es algo que puedes aprender en pocos minutos y hacerlo en solo 60 segundos. Haz clic en el link en la descripción que te llevará a otra página donde solo tendrás que dejar tu dirección de correo electrónico y te mandaremos el video para que puedas verlo. Y por último, si este video te pareció útil, suscríbete al canal y haz clic en la campanita al lado del botón para enterarte sobre todos los videos nuevos que subimos. Y si tienes sugerencias sobre temas o personas que quieres que analicemos, sería genial que puedas dejar un comentario en este video. Así que hasta el próximo video, mi nombre es Charlie y espero que te haya sido útil.